Hoy tenemos la suerte de contar con el ciezano don Antonio Lucas Marín, que es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, así como también licenciado y doctor en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información, profesor en universidades como la de Navarra, Santander, Oviedo y la Complutense de Madrid, así como también profesor invitado en otras tantísimas universidades de todo el planeta. Lo tenemos aquí hoy con nosotros porque es autor de este libro, su último libro, La realidad social, transformaciones recientes en España. Es un libro del cual pues vamos a extractar algunas cuestiones que vamos a tratar precisamente con él, como decimos, el ciezano don Antonio Lucas Marín. ¿Cómo y de qué manera? Para empezar, por el principio, lógicamente, ¿cómo y de qué manera se gesta este libro? Este es un libro que tiene una gestación complicada. Llevo muchos años enseñando sociología y dentro de la enseñanza de la sociología hay una parte muy tradicional que se llama estructura social. O sea, cuando tú enseñas sociología, este año, hace unos meses, hace unas semanas, he empezado con los alumnos de primero un curso en que la primera parte les hablo de la sociología como ciencia, en qué sentido la sociología es una ciencia, y en la segunda parte centro mi atención especialmente en la realidad social española. O sea que llevo como profesor 30 años en la Universidad Española y a lo largo de estos años, con frecuencia, he dado cursos de lo que se llama, en términos técnicos, estructura social. La estructura tiene que ver respecto a la sociedad lo mismo que como si fuera un edificio. La sociedad es como un edificio. La sociedad no es de ninguna manera, la hemos construido. Y en esa construcción que nosotros hemos hecho, hay unas partes como esenciales, que se repiten, que son pautas normadas, que son relaciones que se repiten, y eso es la estructura. Este edificio tiene una estructura. Estamos en un edificio donde hay unas columnas, eso no lo pueden mover. Cuando se habla de estructura social nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces yo he explicado habitualmente estructura social, he explicado. Y había hecho algunos capítulos de libros. Tengo un libro que se llama Razón y Sociedad, que escribí hace ya 20 años, entonces tenía algunos capítulos de población, de desigualdad, de familia, estaban ahí escritos. Entonces el tema por el que sale este libro es que hace 3 años tuve la suerte, porque es un cambio en mi vida, un antes y un después, tuve la suerte de pasar un año sabático en la Universidad de Pekín, en Peking University, es la gran universidad china, y una de las universidades grandes del mundo, importantes del mundo. Yo allí iba a ir a dar un curso que habíamos ya visto en un viaje anterior que hice. El curso iba a ser sobre comunicación en las organizaciones e iba a ser en inglés, Organizational Communication. Yo tengo una especialidad en mi vida que es todo el tema de comunicación en nuevas tecnologías, y otra que es el tema de las organizaciones. Las organizaciones son grupos, cómo se articulan los grupos para conseguir objetivos difíciles. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece el Banco de Santander? Eso es una organización. Entonces yo iba a dar un curso sobre comunicación en las organizaciones. Unos meses antes de ir me escribió la decana de la facultad donde iba a dar yo clase en Peking University y me dijo: mire, me han pedido ahí distintos profesores que tendrían necesidad o les gustaría que por qué no les da un curso sobre la realidad social de España. Digo, bueno, pues hombre, a mí eso no me cuesta prepararlo, porque ya llevo muchos años preparando cosas parciales. Voy a empezar ahora un parcial, una segunda parte de mi curso, que voy a hablar de la realidad social española, pues la preparo un poquito más y la voy... ¿Qué quieren? ¿En inglés o en español? No, me han pedido que quieren en español, porque van a venir profesores de distintas universidades de Pekín y alumnos que saben perfectamente hablar español. Bueno, entonces yo me presenté allí en Pekín para dar un curso que yo le titulé 10 lecciones sobre la realidad social española. Y no es ninguna casualidad que ese libro tenga 10 capítulos. Son los 10 capítulos que yo hice para explicar cómo era la realidad social española. Entonces lo que hice fue explicarlo especialmente bien ese curso y me fui allí a impartir el curso. Entonces me encontré con que, bueno, tuvo una aceptación buena. O sea, lo que hacía era durante un trimestre entero le daba 4 horas
O sea, empezábamos a las 4 de la tarde hasta las 8, le daba 4 horas sobre un aspecto población, familia, etcétera, etcétera. Porque la estructura, como se está organizada es, como la realidad social es muy complicada, lo que haces es hacer como una serie de cortes donde centras tu atención en la población, centras tu atención en la mujer, centras tu atención en la desigualdad, en los medios de comunicación de masas, en la pobreza, en el trabajo. O sea, vas centrando la atención en temas y entonces lo que haces es cortes. Puedes hacer 10 cortes o 20 cortes, depende del tiempo que llevas, pero al final lo que tú sacas es con una atención a la realidad, a lo que es. Es curioso porque cuando hablamos de estructura, la estructura es lo real, frente a la coyuntura. Ahora mismo nosotros estamos pasando una coyuntura económica desfavorable, pero la estructura económica española quizá no es la coyuntura. La coyuntura decimos, bueno, coyunturalmente ocurre esto, pero hay una estructura, hay una realidad que está funcionando. Entonces, en cierto sentido podríamos decir que el estudio de la estructura social es una de mis especialidades. De hecho, estos días he presentado en Madrid, la semana pasada, hicimos la presentación de un libro que se llama La realidad social de Madrid, que yo soy editor, y con otros 20 personas hemos hecho un libro sobre la realidad social de Madrid. Este libro que vamos a presentar hoy, que estamos presentando sobre transformaciones recientes de España, es un libro sobre la realidad social española. Tengo otro libro publicado anteriormente que se llama La realidad de las sociedades avanzadas, que vemos cómo los países, que es un libro que también yo soy editor. Ser editor lo que significa que tú eres el que diriges, haces el prólogo, repartes el trabajo y controlas la calidad, pero que no haces tú todo el libro. En este mismo libro, pues ahora explicaré por qué, yo soy editor. Hombre, intervengo en todos los capítulos. Hay un momento en que yo veo que necesito ayudas. Por ejemplo, en el segundo libro, sobre las transformaciones recientes en España, hay un catedrático de la Universidad Complutense, Cándido Muñoz, que es mi amigo mío, que yo veo que la actualización de los datos me es muy complicado y voy a retrasar mucho. Digo, oye, ¿por qué no me actualizas tú esto? Y le das una revisión y hacemos el libro conjuntamente. El de población me echa una mano otra profesora joven, pues que ha trabajado cosas de población y que fue alumna mía, empezó la tesis doctoral conmigo. Entonces, bueno, hemos hecho. Y de hecho yo creo que voy a dedicar en los próximos años a dar estos cortes. Ahora mismo tengo una propuesta que vamos a hacer que se llama la estructura social de Iberoamérica, en que vamos a ver Portugal y España y todo Latinoamérica, cuál es la realidad social que tienen en común. Estoy escribiendo un libro sobre la realidad social china, que lo tengo casi terminado. Y bueno, tengo ahora mismo una cosa, que la semana pasada he tenido una oferta de ir a Kenia, porque hay un grupo de gente que quiere que han conocido el libro mío y me dicen, ¿podríamos aplicar esto mismo con esta experiencia que tiene, con esos esquemas y valoraciones? ¿Por qué no hacemos una cosa sobre la realidad social keniata? Y bueno, yo creo que posiblemente haré un viaje este verano a ver cómo y eso. Entonces, bueno, el origen en buena parte de este libro es, me fui a China, hice unos apuntes muy buenos muy buenos, muy bien hechos por mi parte para los alumnos que asistían a las clases. Volví aquí en el año, hace 2 años volví, y entonces me encontré cuando volví aquí que la realidad social había dado un cambio reciente muy grande y he tardado 3 años en adaptar unos planteamientos que tenía más bien optimistas. En el año 2008, bueno, creíamos que íbamos a ser no solamente el presidente, no solamente Zapatero, que decía que íbamos a adelantar a Francia y tal, sino que había un esquema optimista. Entonces cuando vine aquí y me encontré en el 2009 con un planteamiento más pesimista y yo mismo capté que teníamos que rehacer algunos de los esquemas sobre la realidad. O sea, porque claro, los libros de estructura social siempre son mucho dato. O sea, la población no es, a mí me parece que la población española, no, lo que pasa con la población, como la realidad es muy complicada, la realidad social lo que haces es, sigue siempre series estadísticas temporales. O sea, la población en España, decir que tenemos
en España 47 millones de habitantes, ¿es mucho o es poco o es qué? Bueno, pues tú dices, mira, en el siglo XIV éramos 8 millones de habitantes. Entonces hemos ido cambiando y además ves un poco, te comparas contigo mismo, qué ha pasado con tu evolución histórica. Después haces estudios comparativos con otras sociedades. En Francia ocurrió no sé qué, en Alemania ha ocurrido esto, ha ocurrido en otras sociedades. Y después ves los planteamientos de desigualdades internas. Pues mira, pues resulta que el cambio ha sido muy diferente. Hay una cosa que a mí me hizo gracia. Yo he estado mucho tiempo viviendo en Asturias, estuve 7 años. Entonces en Asturias, cuando yo vivía allí, hace 25 años, casi 30, vivía allí, Asturias tenía los mismos habitantes que Murcia. Entonces en Murcia teníamos 1 millón, no llegaba a 100.000 habitantes. Murcia va por 1.400.000 o 1.500.000 y ellos se han quedado en 1 millón. Entonces, o sea, para entender la realidad social de la población murciana, tienes que ver diciendo, mira, o sea, hemos crecido, pero además comparativamente con otros sitios, eso es lo que es la estructura social y eso es lo que intento un poco con esos 10 grandes temas que propongo ahí en el libro, explicar de qué ha pasado en España en los últimos 50 años. Por eso es la realidad social, 2 puntos, transformaciones recientes en España. Cuando digo recientes, los últimos 50 años. Son 50 años de la vida española que yo creo que están bastante bien reflejados. Hay libros que te quedas a gusto. Yo me quedé a gusto. Porque bueno, te quedas a gusto porque tú mismo también entiendes. Cuando te empiezas a acumular datos, a interpretarlos y a explicar a los demás, hay un momento que tú mismo empiezas a entender la realidad.